Bueno, yo voy a guardar esta imagen para cuando digan que el terror no vende, no interesa. Voy a guardar esta imagen así en mi fotocerebro. Vamos a hablar de novela. Decíamos antes una cosa, Ángel nos ha presentado, pero no sé si hacía falta presentar más. Yo voy a decir dos cosas de Ismael y de Mariana solamente. Los dos son dos ganadores del premio Kelvin, que es, por resumir, ¿vale? Pero Merralde también, pero premio Kelvin, que es el premio más importante de novela fantástica en lengua española de este país, por resumir. Entonces, hay una cosa que comentábamos antes con Mariana, que quiero empezar por ahí, ¿no? Que era la idea de que esta discusión eterna sobre si el terror funciona mejor en distancias cortas o largas. Mariana decía antes que esto era una discusión estéril, porque realmente dependía del autor, ¿no? Decimos King funciona muy en distancias cortas, largas, hay autores que funcionan peor en cortas. Autores, mencionabas a Machen, por ejemplo. Yo creo que Machen sobre todo es un cuentista, me da la impresión, ¿no? Es un tipo de distancias. Lovecraft es el ejemplo clarísimo de tipo que funciona muy en distancias. Cuanto más cortas quizás mejor, no lo sabemos, no llegaremos a saberlo nunca, pero bueno. Y yo quería empezar a preguntaros por eso, ¿qué creéis que puede aportar una novela en el año 2023 a la literatura de terror con respecto al cuento? Esto es una novela muy complicada, una pregunta muy complicada para Mariana, porque vienes de hacer una novela que realmente ha calado en la cultura. Yo creo que la cultura popular, lo veremos con el tiempo, pero yo creo que sí. Cuando vienes de unos libros de cuentos anteriores, o sea, que ha sido un trasvase de imaginario, en fin, de corto largo. Entonces, la pregunta es, ¿qué creéis que aporta la novela de terror en el año 2023 con respecto al resto de formas de expresión del terror? ¿Empiezo yo, Ismael? Sí, adelante. Bueno. Yo ahora acabo de entregar a la editorial un libro de cuentos, con lo cual es todo esquizofrénico, porque volví a los cuentos, tenía ganas de volver a los cuentos. Creo que, a ver, en general, el terror como lenguaje en cuento o en novela, para mí, en este momento se ha convertido, es un poco lo que decía Rubén, de voy a guardar esto para la gente que dice que no vende o que no funciona. Creo que es la mejor expresión de los tiempos que vivimos. Creo que siempre fue una tontería pensar, o un prejuicio pensar que el terror era algo inmaduro, fantasioso. Bueno, irracional no me parece a mí no me parece un insulto de ninguna manera. O sea, irracional es una descripción de algo. Pero pueril, infantil, o sea, como había algo de eso, ¿no? Y sobre todo escapista. Yo creo que finalmente está claro que escapista no quiere decir que no se hable de cosas serias. El terror habla de la muerte, de la violencia, habla de las cosas más profundas y terribles de las que se puede hablar. Y creo que la experiencia del terror es algo que vivimos constantemente. O sea, todos sabemos que un monstruo no es un monstruo y no es un monstruo. O sea, nadie es tan básico como para creer que un monstruo es solo un monstruo. Y hoy me parece que yo creo que la gente lee mucho novela larga, la verdad. O sea, que hay una, digamos, lo que puede aportar en 2023, más allá de todos los otros formatos, quiero decir, creo que cada lector de un formato tiene un gusto por ese formato y eso es una cosa que te gusta. El libro es una especie de mecanismo perfecto, ¿no? No se rompe, ¿no? Te lo puedes llevar a todas partes, es como una cosa así. Ha sobrevivido. Es como el dispositivo perfecto, digamos, ¿no? Y una novela es inevitablemente entrar en un mundo guiado por el autor. Por eso es una diferencia diferente a un juego, por ejemplo, ¿no? Donde un juego medio lo va buscando uno. No todo el mundo le gusta eso. O sea, a mí, por ejemplo, que yo tenga tanto poder de decisión en una narrativa no es lo que más me gusta. A mí me gusta que me lo cuente alguien con convicción. Pero es absolutamente relativo. Entonces creo que lo que puede aportar una novela hoy de terror en realidad es demostrar de una vez por todas la potencia del género y demostrar de una vez por todas
que por algo le gustó siempre a la gente. O sea, que no es popular por casualidad, porque es efectista y todo eso, sino porque le habla a la gente de sus cosas más íntimas y no con un lenguaje solemne, sino diciéndole de alguna manera, esto es parte de la vida, también puede ser divertido, también nos podemos tener un susto, también nos podemos reír, pero estamos hablando de la muerte, estamos hablando de lo que nos paraliza. Así que yo creo que, digamos que no sé, estoy escribiendo una novela ahora, así que confío en que sí, en que tenga algo para aportar. Empiezo a pensar que es una mala pregunta. Sí. Te he pillado entregando un libro de cuentos y escribiendo una novela. Sí, ¿qué va a hacer? No, yo estoy de acuerdo, vamos, totalmente de acuerdo. Pensando, bueno, el formato novela yo creo que en general es un formato además más popular, por la razón que sea, siempre los bestsellers hay como mucho más público aparentemente para la novela que para los cuentos. Yo mismo no leo cuentos y por eso no soy un buen escritor de cuentos. Y de hecho, antes de venir aquí a la charla esta, que tiene como título algo así como ¿cuál es la situación actual de la novela de terror?, yo lo he googleado directamente cuál es la situación actual, y absurdamente me ha salido un reportaje del Cultural de hace unos años, donde hablo yo, y entonces he mirado a ver qué decía yo, porque no tenía ni idea, yo y otra gente, ¿no? También está Pilar Pedraz, evidentemente. Y entre las tonterías que digo que lo que le falta a la novela en castellano de terror quizá era una novela acontecimiento, ¿no? La novela que marque, o una serie de novelas en realidad es lo que haría falta, ¿no? Una novela que marque la distancia. En ciencia ficción, El mapa del tiempo, de Félix Palma, que sería el ejemplo. Digo, acontecimiento en el sentido de que rompa barreras, de que rompa fronteras, pues de nacionalidades, de traducciones e incluso de géneros, ¿no? Lo que se suele decir de trascender el género. Yo creo que Nuestra parte de la noche, en cierta manera, ha cumplido ese papel de novela acontecimiento, que sin duda no es suficiente. Me temo que hace falta que sigan surgiendo novelas, ¿no? Porque sí. O sea, el nombre de Mariana Enríquez yo creo que evidentemente se ha consolidado porque ha roto todas esas barreras, ¿no? Gracias a los cuentos y a la novela. Y una de las grandes aportaciones que creo que de la que nos beneficiamos un poco indirectamente todos los que hacemos terror es un poco también el romper esos prejuicios, esas barreras de cierta crítica, ¿no? Y ver que una novela que puede ganar el premio Kelvin, como has dicho tú, y al mismo tiempo ganar el premio Arralde, ¿no? Y eso es algo muy atípico y que ojalá marcara algún tipo de nueva etapa, ¿no? Pero bueno, esto no se sabe. Falta. Sí, bueno, yo he hecho esta pregunta que es como el peaje que me debía a mí mismo, ¿no? A mí voy a cambiar un poco de tercio para ver si os interesa hablar de narrativa, sí. de escribir terror, de recursos y tal, porque siempre que se reúne una serie de autores, al final acabamos hablando de el impacto de las novelas, las ventas, la recepción, todo esto, ¿no? Yo estaba pensando en una cosa sobre el terror, ¿no? Y quería preguntaros, ¿no? Bueno, quería lanzaros esta reflexión, que es una pregunta a la vez, ¿no? Que es, ¿hasta qué punto, cuando escribimos una novela que sabemos, más allá de etiquetas, que tiene elementos de terror, lo sabemos, o vamos a llegar a un momento en que la novela va a tener elementos de terror al final, ¿no? El terror a lo mejor va a ser un fin, digamos. ¿Hasta qué punto nos sentimos en deuda con el lector y sabemos que les vamos a tener que dar, tarde o temprano, una serie de imágenes, de giros, de tropos? O sea, ¿realmente sentís que estáis en deuda con el lector? Creo que en Nuestra parte de noche hay un buen ejemplo, ¿no? Se habla de un ritual, sí. Hay un ritual del que habla, los personajes hablan de un ritual, y hay un momento yo dije, Mariana nos tiene que enseñar el ritual. Sí. Y Mariana nos enseña el ritual. Sí. Yo creo que cuando estábamos hablando de esa novela, creo que comentábamos, y hay un momento que me decía Isma, me escribía por WhatsApp, me decía, el momento del ritual, yo tuve que volver atrás y decir, me acaba de contar lo que me acaba de contar, tuve que leerlo 2 veces, ¿no? Porque si lo habéis leído, es muy imaginativo, entra la noche y esta escena a manos, pero lo cuentas de una manera que realmente yo lo tuve que leer también 2 o 3 veces, digo, me acaba de contar con una mano. Entonces la pregunta es si estamos dispuestos, como autores de terror, siempre a pagar ese peaje. ¿El lector, sentimos que le debemos al lector algo? Mariana. Yo siento que me lo debo a mí misma. Yo en el lector no pienso mucho, la verdad. Con todo respeto. Pero cuando yo lo estoy escribiendo, no quiero hacer esto de torpemente decir,
y hay un ritual terrible, ¿no? Es como Lovecraft con sus monstruos inimaginables, que también después los describían. Entonces, indescriptibles. Y luego los describía. Bueno, y a mí me gusta contar esos momentos. O sea, yo la paso bien contando esos momentos. Así que un poco me lo debo a mí. Y me parece que son momentos muy fundamentales cuando estás escribiendo género, cuando es un género un poco borde, porque Nuestra parte de noche también es una novela sobre la herencia, es una novela histórica, o sea, tiene muchísimos elementos. Entonces yo quería enfatizar los elementos de terror para que fuese una novela de terror, claro, también, digamos. Has dicho una cosa que me parece muy bonita, me lo debía a mí, es decir, sí. El problema, la circunstancia de cuando escribes terror es que escribes para un público del cual tú formas parte. Sí, claro. Tú eres lector de ese género. Lo primero que somos aficionados, somos lectores, somos frikis frikis, somos apasionados del terror, ¿no? Si no escribiríamos terror para empezar. Sí, pero bueno, es que por eso precisamente que una novela como Nuestra parte de la noche trascienda y todo esto, o cualquier novela de terror, tiene mérito porque el terror necesariamente incluye esta parte de mal gusto, ¿no? En algún momento tienes que transgredir, tienes que meterte en lo escabroso, en lo chungo, lo desagradable, ¿no? En lo abyecto, porque es que lo abyecto forma parte del género, ¿no? Y eso es lo que la mayoría del público normalmente rechaza y con razón, o sea, es muy comprensible que eso se rechace, ¿no? Pero es ineludible, o sea, tú escribes, si quieres adentrarte en esos terrenos que tienen mucho que ver con lo inconsciente y tal, inevitablemente vas a entrar en esa zona sucia donde todas las cosas son un poco impuras, hay contaminación y al final vas a transgredir, vas a decir una serie de cosas muy indecentes acerca de los límites del cuerpo humano, el alma y todas estas cosas, ¿no? Si no, como autor tampoco encuentras disfrute, ¿no? Sí, no sé cómo lo veis vosotros. Yo muchas veces pienso en la estructura de umbrales, ¿no? O sea, tú propones unos umbrales que tarde o temprano los personajes van a cruzar. Es decir, creo que el ejemplo muy claro es Cementerio de Animales. Cementerio de Animales, quien nos presenta un cementerio con unas reglas y tú como lector dices, no va a haber sorpresa. Evidentemente, cada uno de los hitos de la novela está profetizado, autoprofetizado. Por supuesto que va a morir el gato. Sí. Por supuesto que va a morir algún miembro querido de la familia, posiblemente el niño porque hemos visto pasar varios camiones ya y tal, por supuesto que va a enterrar, o sea, es una tragedia fatal una tragedia, y yo creo que vas proponiendo unos umbrales que los personajes van cumpliendo. No sé hasta qué punto eso deja un margen de sorpresa, vamos a decir así. Yo creo que los márgenes de sorpresa no los dejan los umbrales y las estructuras. Yo la estructura de Nuestra parte de noche la pauté antes, pero lo que terminan, a mí personalmente me terminan dando sorpresas son los personajes. Yo creo que King, en esa novela en particular, por ejemplo, él sabía que iba a matar al niño. Ahora, yo no sé cuánto planeó un personaje que a mí me da terror en esa novela, que es Zelda, la hermana de la protagonista. O sea, como cuando estaba armando diciendo, bueno, a ver, tiene miedo a la muerte la mujer del médico, del protagonista. ¿Por qué? Dice, bueno, tuvo un trauma en la infancia con la muerte. ¿Qué pasó? Y aparece esa hermana y esa historia donde la hermana se le muere cuando ella es una niña. Y la hermana es un monstruo, pero porque está enferma nada más. O sea, no hay nada sobrenatural en esa situación. Y quizá eso es lo más terrorífico de la novela. Y yo creo, no digo que eso no lo haya planeado, digo que como escritora, yo lo leo y digo, esto fue una sorpresa en el camino. O sea, quiero decir, estaba planeando esta novela y dijo, a ver, bueno, tengo que hacer que realmente ella le tenga un rechazo a la muerte que sea insoportable. Entonces, ¿qué le puedo pasar? Y tiene que ser algo insoportable. Entonces, los personajes sí te sorprenden. O sea, ese umbral creo que no existía en el caso de él. A mí lo que me pasaba era que yo quería que la tercera parte de Nuestra parte de noche fuese contada como una novela victoriana, con cartas, con diarios. Esto era un desastre. Lo intenté 3 veces, fue horrible, estaba frustradísima, hasta que realmente el personaje es el personaje femenino, la única que habla en primera persona. 2 mujeres hablan en primera persona, una cosa rara porque es una novela de varones. Y
yo sentía que me decía ella, déjame hablar, déjame que yo cuente la historia, que yo puedo hacer esto. No hace falta que me tengas en la oscuridad. Entonces, en realidad, se cuenta lo mismo, pero lo que cambia es el personaje. Y ella creció como personaje. Y al abrir eso, se abrió la novela de otra manera, porque había un desbalance que yo no lograba encontrar. Entonces, me parece que yo uso también los umbrales, pero después los personajes saltan por sobre los umbrales. Dicen, no, bueno, yo voy a hacer lo que quiera, esto no te está funcionando, no estás en control. Eso es lo lindo de escribir la novela, creo. Sí, yo no sé si tú misma te has encontrado con esos momentos felices, muchas veces en los que dices, la novela te sorprende a ti mismo, ¿no? Decir, esto es más terrible de lo que había imaginado, o aquí ocurre algo terrible, de repente, cuando yo no había planeado, yo sé que tú no planeas las novelas, Claro. pero cuando... Hay momentos felices y momentos infelices también cuando no planeas. Y en parte yo creo que el género de terror, bueno, esto es una teoría totalmente improvisada, precisamente por esto de que trabaja con lo irracional, como que se presta más a no estructurar, a no planificar demasiado, ¿no? Porque si quieres tener como una parte del cerebro un poco desconectada para que afloren las cosas de forma espontánea, cuanto más lo racionalices, cuanto más intentes controlar cuál es el mensaje que quieres hacer, cuál es la escena que quieres escribir, pues a lo mejor estás perdiéndote algo, ¿no? Que igual cierto grado de locura también por parte del autor o de descontrol puede ser fértil, aunque a veces te lleve también a callejones sin salida, a capítulos que tienes que tirar y todo esto, ¿no? Pero a menudo vale la pena y se encuentran cosas. A mí me pasa muchas veces que las escenas, imágenes o situaciones que son las que más me gustan de mis novelas, pues no estaban pensadas en absoluto, ¿no? Han surgido en parte por lo que dice Mariana. Si tú escribes un texto de determinada duración, el personaje cobra vida y cobra autonomía, ¿no? Claro. Y empieza a tomar decisiones o empieza a exigir cosas que tienes que darle, porque si no, no es coherente o lo que sea, ¿no? Y entonces la novela va por donde no esperabas. Claro, quizás es porque no es un género quizás menos dependiente de la trama que otros, más pendiente de la atmósfera, más pendiente de los símbolos, de lo simbólico. Sí. Muchas veces, ¿no? Estoy pensando en autores... Claro, se me van autores de cuentos como Blackwood, y que son maestros de la atmósfera, pero pienso en Ramsey Campbell, por ejemplo, que las novelas de Ramsey Campbell son 300 páginas de atmósfera con 3 o 4 hitos colocados, ¿no? Pero está pensando en una novela que también recomiendo a la gente que no haya leído, que es el rito de Lair Barron, en España la tenéis en Valdemar, que es una novela muy campbelliana, una novela muy de atmósfera, con un tercer, no sé si acto, tercera parte terrible, cósmica y tal. Entonces, no sé si estáis de acuerdo en eso, ¿no? Quizás es un género más dependiente del subconsciente que o de lo inconsciente, más bien, de lo inconsciente, que realmente de la trama. Por eso quizás es un género de difícil encaje en el mercado. Al final acabamos hablando del mercado. Pues. En el mercado, ¿no? Donde vendemos sinopsis, no vendemos... ideas, vendemos, ¿no? Cuando lanzas una novela, muchas veces esto va de este personaje, le ocurre esto y tal. Cuando lanzas muchas veces una novela de terror, lo que estás prometiendo no es una sinopsis, sino lo que el lector va a sentir leyendo esa novela. Claro. Lo que pasa es que yo cuando quise, yo con nuestra parte de noche quería escribir una novela y lo primero que tenía era la trama. Ahora, la trama de la novela son realmente 3 renglones. Hay una secta, son malos... Y son ricos y tienen un medium al que usan y quieren vivir para siempre y él les va a traer la vida eterna, pero es un poco rebelde y tiene un hijo y no quiere que el hijo sea parte de la secta, punto. Se trata de eso. Pero tiene 700 páginas. Entonces... Era difícil para mí, incluso cuando le estaba escribiendo, cuando se le estaba contando a la gente, porque me decía, bueno, ¿y qué pasa? Bueno, van por la ruta. Y no pasa nada, o sea, no es que no pasan cosas, qué sé yo, convocan un demonio, pasan cosas, pero es igual. Es igual, podría haber sido cualquier otra cosa eso, quiero decir, no tiene mucho, es la atmósfera, necesitaba ese momento, o sea, es un creyendo que termina en eso, pero ¿cómo lo explicas? Y es verdad lo que dice él, tiene algo como muy de irracional, o sea, hay un momento que es como un río, o sea, yo tenía esa idea, pero ¿cómo era el ritual? No sé, o sea, yo entré ahí,
Me imaginé de rodillas ahí y dije, bueno, a ver. ¿No sabías cómo era el ritual cuando empezaste a escribir la novela? No. Ostras. No, sabía que era un ser amorfo, Sí. o sea, que era la oscuridad. La oscuridad entrando. Sí, y lo robé del lugar más cutre que se te puede ocurrir, la idea que es, sí, Hellraiser 2. Cuando van al infierno y hay una luz negra, que es el demonio, que es muy abstracto, es la única idea buena que tiene. Que el demonio es una luz negra abstracta. Sí, sí. Y dije, esto es espectacular. Y como nadie se acuerda, pues nadie la parte del libro es malísima. Todo el mundo habla de la primera, pero... Claro, todo el mundo. Entonces dije, bueno, tomemos esto y hagamos algo con esto. Pero yo sabía eso nada más, que era, pero ¿qué hacía? No lo tenía tan claro. Claro, esta es otra cosa, es un género muy autorreferencial, ¿verdad? Entonces estamos como constantemente ayudándonos a nosotros mismos cuando llegamos a lugares que no sabemos salir. Pero esto en el fondo tiramos del propio género. Sí. O sea, por un lado es lo que has dicho tú antes, o lo que habéis comentado. En esencia es un género muy sencillo. O sea, trata de alguien que se enfrenta a entrar en esa zona prohibida, ese lugar maldito, y se enfrenta seguramente con sus propios demonios, ¿no? Y punto. Entonces es como infinitamente flexible, puedes hacer lo que quieras. Porque además es un género, pues eso, como se suele decir, distinguir entre géneros de emoción o de temática. El terror realmente, aunque hay una serie de tropos a los que recurrimos, pero es un género de emoción. Se supone que llama terror porque ponemos en primer lugar el propósito de generar cierto desasosiego y tal en el lector, ¿no? Pero quitando eso, la temática puede ser cualquiera. Pues yo sí que creo que tiene algunas exigencias, pues como un exceso fantástico, irracional, un punto de ruptura con lo posible. Creo que es donde mejor funciona, pero también son como ideas muy abstractas. Entonces, ¿cómo te planteas hacer una novela de 700 páginas solo con eso, no? Te falta todo. Tienes que ponerte y ver qué hacen los personajes. Sí. Fantástico. Esa parte es una novela evidentemente fantástica, sobrenatural. Cuando se pone sobrenatural es sobrenatural, quiero decir, pero mi reflexión es hasta qué punto utilizamos realmente lo fantástico o lo irracional. Muchas veces lo que ocurre es que el caos se adueña del mundo de la novela. Que eso sea a través de una fuente sobrenatural o que simplemente es el caos, el mundo se viene abajo, se desmorona, creo que es el corazón del género. Yo estaba pensando en Invasiones ahí. Mi novela corta favorita de Invasiones, que es un libro de 3 novelas cortas, es en el que la tierra se abre en un resort costero y entonces surge un magma y la gente empieza a comportarse rara. No sabemos si eso es químico o natural, pero hay un momento en esa novela corta maravilloso donde el protagonista va a avisar se encuentra creo con un niño o algo así, va a avisar a los padres, oye, me he encontrado tal, y los padres están teniendo sexo y le miran como con una mirada bovina, así como no sabemos qué nos estás diciendo. O sea, el mundo se está desmoronando ante los ojos del protagonista. Y creo que hay una concepción de lo fantástico que tiene que ver con eso, no con la brujería y tal, sino con la idea de el mundo ha perdido el control de sí mismo. Creo que los mejores momentos del terror y los momentos, por ejemplo, donde nosotros más disfrutamos seguramente escribiendo, sean los momentos en los que sentimos que la narración y el mundo han dejado de tener sentido. Sí. No lo sé, yo antes os escuchaba cómo habéis terminado la charla anterior con esas profecías del apocalipsis. Yo soy un poco más optimista. Tampoco sé si de lo que trata el género terror sobre... No, pero no hablo de negativo, no estoy hablando de el fin del mundo ni nada, simplemente... De hecho, a veces hay relatos fantásticos que acaban con una ruptura de reglas no necesariamente negativas. Quiero decir, si hay las películas de Yolande Conó, ¿vale? Por ejemplo, bueno, pues ella crea la protagonista sus propias reglas, ¿no? La segunda que ha hecho, por ejemplo, ella crea sus propias reglas, se autorreinventa como individuo, el mundo deja de tener sentido, pero ella utiliza eso para convertirse en un nuevo individuo. Sí, no, por eso. No, yo me lo planteo, en realidad, todos los géneros. Tampoco marco tantísima diferencia con escribir cualquier cosa, pero es un género muy subjetivo. Todo de alguna forma podría ser solipsista en el sentido, todo podría ser una imaginación del protagonista en casi todas las historias de terror, ¿no? Porque a fin de cuentas hay una representación más o menos metafórica y monstruosa de algo que podría explicarse igual psicológicamente, que a mí es siempre lo que más me tira, ¿no? Y pienso más en estos paisajes, incluso las novelas distópicas y tal, como esto que se solía decir que cuando el mundo cuando el apocalipsis dejó de ser inminente,
pasó el año 1000, el milenarismo y todo esto, y se dieron cuenta que el fin del mundo realmente no llegaba, y entonces el apocalipsis se convirtió en inmanente, es decir, que se personalizó de alguna forma. Todos empezaron a ver el apocalipsis personal, que la muerte nos iba a llegar a todos, y al fin la experiencia de la vida era algo subjetivo, y ese tipo de apocalipsis era el que realmente daba miedo, ¿no? Y yo creo que el género de terror, sobre todo, funciona por ahí. Ya sabes que hemos discutido muchas veces acerca de la capacidad del terror, o si es el género idóneo para la denuncia social y estas cosas, que yo creo que no, por todo esto, pero... Hay mucho que discutir ahí. Sí. La mesa anterior hemos hablado de eso, ¿eh? Sobre ¿Sí? Sí. Yo creo que, en realidad, y con Mariana también arriba, cuando hablábamos de lo político, más que de la denuncia social, de lo político, ¿no? Yo creo que la clave es si realmente el terror está supeditado mensaje. Eso es lo que me parece terrible, ¿no? Cuando tú utilizas una estructura, una serie de tropos, de lugares para denunciar algo. Creo que eso es lo que muchas veces a los fans del género me parece cuando es un fin, cuando la denuncia es un fin en sí mismo, ¿no? Pero la denuncia a mí no me gusta en nada. A mí, pero lo político me interesa en todo. Lo que pasa es que lo político no necesariamente es, creo, que tenga una bajada de línea, decimos nosotros. O sea, ya para mí, escribir un terror que tenga contenido latinoamericano ya es una postura política en sí. O sea, sin tener que con eso hacer una denuncia de nada. No es que no estoy denunciando el genocidio indígena, no. Estoy simplemente reconociendo cómo funciona, y esos además son digamos, las temáticas que también comparto con mis contemporáneos y con mis lectores. O sea, a mí me costaría mucho escribir una novela neutral, universal. No sé, no sabría cómo hacerla. Por eso tardé tanto en escribir género también. O sea, mis 2 primeras novelas son realistas, y llegué al género porque, claro, el 80% del género no es en español. Entonces, por más que estén estas posibilidades yo soy súper fan de Ramsey Campbell, pero es un escritor muy británico. Y nada de eso tenía. Entonces, para mí, el posicionamiento ya de por sí puede ser político. Denuncia es otra cosa, me parece. O sea, es como... Incluso... y es peligroso, además. Me acuerdo que con Nuestra parte de noche, por ejemplo, como es una secta mala que captura niños. Estaba hablando con una escritora norteamericana que me decía, a mí me encanta la novela, pero lo que no me gusta es que me referencia como a las teorías conspirativas y a los Illuminati. En mi vida pensé en eso. Yo pensé como en la cosa antigua, tipo ¿cómo se llama? Las películas, el folk horror británico, que se secuestraban criaturas. Es un tropo del género. Es un tropo del género. Niños sacrificados para pero esa un dios pagano. Claro, esa digamos, que de alguna manera también es tenerle miedo al género. O sea, es como decir, no puede ser terror, está hablando de otra cosa. No, eso es novela de terror. Lo que pasa es que los elementos que está tratando, que toma, son elementos que tienen que ver con su cultura. Es como hace King, no sé, en El Resplandor, por ejemplo, que toma, se toma a sí mismo un poco, es un poco autobiográfico el escritor que no puede escribir, y luego el tema de la violencia de género. O sea, que sí es un problema social. Ahora, podemos decir que El Resplandor es una novela de denuncia, de ninguna manera. Digamos, pero si vos si lo agarra una persona que está formateada para pensar de esa manera, te dice, denuncia la violencia contra la mujer. Vos decís, bueno, no, la verdad es que no. No, de hecho, El Resplandor hace una cosa... Es una novela del año 77, y hay que entenderlo así, pero hace una cosa que me parece fantástica, ¿no? Que es centralizar la narración en el protagonista, en Jack Torrance, que es un personaje que viene de maltratar a su hijo, de romperle el brazo, como le pasó al propio King con el ahora escritor Joe Hill, que le rompió el propio brazo cuando encontró
cuando le encontró King borracho tirando sus manuscritos por el despacho, etcétera, etcétera. Y luego también está el tema de es un hombre que en un momento dado intenta matar a la mujer y a su hijo, los dos. Pero es verdad que creo que es... Hemos hablado de una cosa antes, que es el punto de vista. Y lo interesante ahí es el punto de vista. Lo que me interesa, lo que ha dicho Mariana, es que sí que hay un posicionamiento político desde el punto de vista del autor, desde dónde habla el autor, ¿no? Ahí sí que ya está el momento que eliges un escenario, eliges quiénes son tus personajes, desde dónde lo cuentas, cuál es el momento histórico, ya estás contextualizando políticamente. Claro, lo que encuentro problemático es cuando dentro de la trama, digamos, empiezas a señalar, a identificar el mal con lo que tú quieres cargar negativamente, sobre todo porque si no, por ese camino, esto ya lo decía Stephen King, decía que el género de terror es conservador, esto lo decía en Danza Macabra, me parece, porque realmente de lo que trata es que se señala al otro, el otro es como lo que irrumpe en nuestro estado feliz y apolíneo, y entonces irrumpe lo dionisiaco, lo expulsamos, el monstruo es expulsado, y entonces recuperamos nuestro estado idílico, ¿no? Y eso es un pensamiento conservador en el sentido de que al otro se le considera como un invasor, algo negativo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que el terror es muy chapucero cuando se emplea de esa manera socialmente, ¿no? Porque pienso que, o sea, por ejemplo, Will Storr dice que la indignación, él habla de que la indignación moral es uno de los principales motores narrativos, ¿no? Y estoy de acuerdo. Lo que pasa es que creo que en el terror es más bien un motor narrativo secundario. Me explico. El monstruo de Alien, sus actividades no nos generan indignación moral. Nos genera horror, pavor, tal. E incluso si vamos a lo que hacen los humanos, si pensamos en Tiburón, por ejemplo, podemos decir que es indignante que el alcalde del pueblo, que no me acuerdo cómo se llama, no cierre las playas cuando sabe que hay un tiburón asesino. Es indignante, sí, pero hay denuncia social. Yo creo que es muy absurdo decirlo. En el fondo, el alcalde nos está haciendo un favor como espectadores porque si cerrara las playas no habría película, ¿no? Claro. El caso para poner contra las cuerdas al protagonista, es decir... O sea, los autores, y esto que se aplica a todos los géneros, necesitamos personajes que se corrompan, necesitamos personajes que asesinen, que tengan una ética terrible, porque si no hay conflicto, no hay historia, ¿no? Entonces, por eso creo que decir que el malo es malo no tiene ningún interés, es como evidente. Lo que es interesante en cualquier novela, en cualquier historia, es ver cuál es el comportamiento ético, si quieres, del protagonista, ¿no? Ese es el que está un poco sometido a examen. Y como normalmente un buen personaje tiene que tener una complejidad psicológica, pues acabamos un poco con los maniqueísmos, que es un poco, yo creo que, en definitiva, lo que hay que evitar, ¿no? Yo lo que hago normalmente, sobre todo en los cuentos, pero viene al caso porque en las novelas también pasa, es usar gente que cree que es buena, que cree que va a ayudar al niño pobre, que ve, digamos, y después toda esa situación, toda esa relación con lo otro, se le viene encima y para cuando se da cuenta que no lo puede manejar y que en realidad es pura buena intención, pero ninguna gana de cambiar nada, digamos, en realidad, o sea que también es profundamente conservadora. Escribir el cuento de las aguas negras, que es tuyo, ¿no? Claro, realmente todo eso social que va a sé ayudar que va a ayudar y nada, y todo se le viene encima y no puede absolutamente nada. Entonces es poner bajo el microscopio cómo se maneja la persona y a veces lo hago tramposamente, ¿no? O sea, empieza el cuento con la persona, pues decía, bueno, pero este es bueno, quiere ayudar. No sirve lo que querés hacer. O sea, es como todos esos otros le dicen, tus buenas intenciones acá estamos mal. Claro, que no sé hasta qué punto en el momento en que estamos, en el año 2023, tiene sentido esos finales de consolación del que hemos hablado muchas veces, ¿no? Ese final donde que es más dirigido al lector que al protagonista, ¿no? Da igual que el protagonista acabe bien o mal. El lector hay una suerte de consolación a veces, ¿no? El género de terror es alérgico a eso, a los finales de consolación, pero en los tiempos en los que vivimos, donde realmente son tiempos de no respuesta, es decir, donde esta narrativa de la que estamos hablando no hablo solo de género, digamos una narrativa menos mainstream, por decirlo así, no intenta ofrecer respuestas, sino lo que intenta es ofrecer al lector, ponerle, digamos, en un lugar más o menos de grises, más o menos incómodo, ¿vale? Donde ocurren cosas éticamente complejas,
vamos a decir así, y donde lo que le dice el libro es, la vida es compleja. Y las personas reaccionan de manera compleja a las situaciones complejas, ¿no? Sí. Creo que el género de terror, esto es una opinión personal, creo que es muy adecuado para expresar esto, ¿no? Para expresar la complejidad del mundo, porque es un género que en su ADN lleva el huir de maniqueísmos. Y por eso le sale tan mal y es tan horrible, con todo respeto a que le guste, el terror, sobre todo audiovisual, cuando intenta la corrección política. Yo me muero. No lo soporto. No sé si preguntarle por títulos. Sí, puede ser un... Bueno, Crepúsculo sí, pero ya no es terror, porque el vampiro... Pero ya que estamos en vampiro, podemos pensar... El vampiro no da... ¿A quién le puede dar miedo un vampiro? Por favor. Pero no porque no dé miedo, sino porque tenés ganas de serlo. O sea, es absolutamente ridículo, o sea, como monstruo. Es como yo también quiero ser re lindo, vivir para siempre... Si sangre ya ¿cómo es? No, bueno, True Blood. Pero quiero decir, en Solo los amantes sobreviven, la de Jarmusch, ya te muestran que van a buscar sangre al banco de sangre, así que ni siquiera tenés que matar gente. O sea, y estás ahí con Tilda Swinton y Tom Hiddleston, está buenísimo, o sea, que es absurdo. Pero, vayamos a terror. Hace una nueva versión de Entrevista con el vampiro. En la nueva versión de Entrevista con el vampiro, Louis, que es el novio de Lestat, que la versión original es el dueño de una plantación, en la versión nueva televisiva, por una cuestión de que tienen que tener cupo, supongo, o lo que sea, es un hombre de color, es un hombre negro. Uno de los problemas de todo eso es que por más que estamos diciendo, y es así, que no tiene que haber denuncia, que eso no quiere decir que una novela, cualquiera sea de terror o no, esté ambientada en un momento político y social determinado. Entonces, digamos, que Lestat sea un vampiro y que se enamore o que tenga una pareja, porque se enamoran, digamos, ¿no? Por eso después tienen la nena y qué sé yo. Pero, digamos, que esté o que tenga una atracción irresistible con este hombre que se niega a aceptar su naturaleza vampírica y no quiere matar gente cuando tiene esclavos, es un nivel, digamos, de muchos niveles, incluso de ironía y de poner a prueba la ética y la moral y la hipocresía de todo ese mundo, que si pones un hombre negro, se terminó. No existe más. Entonces estás arruinando un libro por decir, no, bueno, pero no pueden ser todos blancos en este libro. Entonces, el terror, cuando intentás hacer eso artificialmente, ¿no? Porque otra cosa es que también estamos en 2023, la sociedad es absolutamente diversa, entonces si vos sos una persona que observa bien, vas a tener personajes diversos normalmente, como es la vida, quiero decir, y cómo es tu vida y cómo depende de tu cabeza y tu apertura. Pero cuando intentás meterlo porque está el señor del estudio diciéndote falta, el gay no puede ser malo, no lo puedes matar, etcétera. No podés poner el latinoamericano, por ponerlo a mí como ejemplo. El latinoamericano no puede ser un estereotipo sexy, que sea una chica que no tenga curvas, que sea. ¿No? O sea, todo ese tipo de cosas. A mí me pasó incluso una convención de terror, mira, en Estados Unidos, que me pusieron un cartelito que decía Mariana Enríquez, escritora de color. Yo entiendo que en Estados Unidos yo soy una escritora de color, porque no soy caucásica, porque soy latinoamericana, etcétera, etcétera. Entonces es relativo, ellos me ven como una escritora de color allá, ¿ok? Pero en mi país hay gente de color. Hay gente de color que la pasó muy mal, que fue muy discriminada, que es muy discriminada, que no tiene oportunidades porque es de color. Y si alguien ve una foto mía en el diario que dice Mariana Enríquez, escritora de color, y me lincha en el aeropuerto cuando vuelvo, está bien. Porque me estaría apropiando de una historia que no es mía. Y ahí en esta nueva versión de la entrevista con el vampiro se están apropiando nada menos de una historia que no es de ellos, que es la historia de los blancos hipócritas que fueron dueños de plantaciones y cometieron el delito de la esclavitud. ¿Y por qué los estás perdonando poniendo un hombre negro en una versión? Para nada, para hacer una serie horrible. Porque si eso lo haces para que sirva, bueno... Bueno, no he visto Entrevista con el vampiro New Age, pero hay que recordar que el arquetipo del vampiro es un monstruo clasista, es decir, claro, es un monstruo
que se sabe que en su naturaleza está el saberse en lo alto de la pirámide, Claro. de todo, social, depredadora, Claro. etcétera. Bueno, habrá que ver Entrevista con el vampiro. Lo que pasa con los tropos, como cuando se hacen viejos, ¿no? Como el tropo del vampiro, el arquetipo del vampiro es que se normaliza tanto que pierde todo el poder, ¿no? Que Claro. yo creo que ya no sirve, a no ser que llegue alguien que le dé una vuelta completa, pero precisamente cuando surgen estos seres lo que los hace tan atractivos es precisamente que cuesta categorizarlos, ¿no? Lo de que son, pues eso, ambiguos, abyectos, están ahí como en una zona de esto, ¿qué es, no? Pero ahora está tan etiquetado lo que es un vampiro, exactamente su comportamiento, tal, se ha convertido ya en una especie de mecanismo totalmente predecible. Entonces, ¿cuál es el poder de terror, no? Porque quizás en el género estamos constantemente todos, desde el principio de los tiempos, buscando lo que no debería ser y sin embargo es cosas que en su naturaleza son transgresoras. Es decir, si ahora no son los vampiros, buscaremos otra cosa para hacerlo. Es decir, cuando el vampiro es normalizado, habrá otro, ni siquiera otro monstruo, a lo mejor es el sistema, a lo mejor encontramos el sistema, ¿vale? Nos quedan 5 minutos para cerrar la mesa y para cerrar la jornada y este año terrorífico. Decidme que hay preguntas, por favor, porque la otra vez no había preguntas y hoy está lleno esto. Es una pregunta un poco tonta, pero es pediros un consejo como escritores a los tres. Para mí las buenas historias de terror tienen mucho de humano y mucho de sobrenatural. No, pero te escuchamos. Es un consejo como escritora para nosotros que escribimos también. Exacto. Sí. Un consejo que nos podáis dar los tres, uno cada uno, si podéis pensarlo. Para mí las buenas obras de terror tienen mucho de humano y tienen el punto justo de sobrenatural. Entonces yo quería pediros si podéis darnos un consejo de cómo lográis ese equilibrio un poco alquímico de que no se pase de humano y no se pase de sobrenatural para que el artefacto del libro, de la historia, funcione. Mi consejo es breve y probablemente inútil, que es que el equilibrio o desequilibrio lo encontrás escribiendo, haciendo. Y sí tener en cuenta que lo humano y lo sobrenatural no están tan separados, por lo menos para mí. Entonces, una vez que lo entendés eso, ahí el equilibrio un poco suena solo. Y si no, tampoco preocuparse tanto si hay desequilibrio, ¿no? Porque a veces hace falta que haya un descontrol sobrenatural total y está bien. No, yo diría lo mismo, que tiene que haber desequilibrio. Eso sí, yo reconozco que a la hora de escribir, o sea, si cuando escribes algo fantástico está como en esa zona liminal entre lo real, la realidad y la fantasía, y como que tienes que tener un pie en cada mundo. Yo casi te diría tener 2 pies en la realidad y el tercer pie en la fantasía, ¿no? Si tienes que asentarlo en algún sitio, mi consejo sería centrarlo en la realidad del personaje, en su vida cotidiana, en sus movidas mentales, y a partir de ahí ya irán surgiendo los demonios, ¿no? Sí, no, consejos terrible. Pero Mariana ha dicho una cosa antes en la charla primera, que es partir de la realidad y la realidad humana también. Es decir, pero bueno, ya hay una cosa que me parece indispensable cuando se escribe terror, que es no negarse el vértigo, no negarse ese vértigo. Cuando llegas a determinados momentos, si has llegado ahí es porque es inevitable. Y ese vértigo que tú sientes escribiendo, ese vértigo que te lleva de las tripas, creo que es el buen camino, pero no se planifica, es algo que se autoconstruye, digamos, en el ejercicio de escribir. Sí. No sé si... Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Era una pregunta para Mariana, que estoy de acuerdo con esto que decís de la carga a veces excesiva de la corrección política en el audiovisual. Sí. Y mi pregunta era quizás también relacionada con el cine argentino, que digo, ¿te interesa aportar desde tu literatura a que el cine de terror nuestro crezca en ese aspecto, que digo, quizás sea necesario? El cine en general me parece un terreno minado porque hay mucha gente. A mí cuando hay mucha gente me da mucha desconfianza, y hay mucha gente y hay mucho dinero. Entonces es muy difícil. Yo cada vez siento más que
si te vas a dedicar a eso, está bien que te dediques a eso. Si tenés ganas de solo dedicarte a la literatura, deja que trabajen y que sea lo que sea, porque si no te vas a empezar a pelear. No, yo no quiero, no, problema de ellos. Es un problema de ellos, o sea, es demasiado, no. Que si les gusta y pueden hacer algo, bienvenido van a tener, yo digamos, se los vendo barato, los derechos, está todo bien. Pero no me pidan que haga el guión y tenga que hablar con el señor que tiene la plata y que me pide una sinopsis de 4 cuadraditos de la... No, bueno, no puedo hacer eso. Pero hay gente que puede y está muy bien. Pero yo no... ellos se metieron en ese lío, ¿no? Una última ya. Mariana, es una pregunta para ti. Sí, gracias. Hay un cuento tuyo que se llama El patio del vecino. Sí. Y hay una referencia estética que me gustaría saber si es literaria, cinematográfica, es muy concreta, Sí. o de cómic de serie B, Sí. que es esa especie de ser espeluznante que aparece al final, no quiero desvelar, lo que se encuentra ella justo cuando... Eso ¿Te lo inventaste? es de la mente de Enríquez. ¿En serio? Vale, La casa es de la mente de Ramsey Campbell. vale. Pero ¿dónde está? Pero Vale. el bicho es mío. ¿El bicho es tuyo? El bicho es mío. Enhorabuena. Sí. Creo que es una buena frase. Eso es todo. Nada de terror. El bicho es mío. Bueno, quiero daros las gracias a todos, de verdad, porque el género era algo marginal hasta hoy. Bueno, igual, mejor que siga siendo marginal. en Sí, un realidad. poco. Sí, un poco sí. Hay que hacer fanzine. Gracias.